Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Marcela Linares, pediatra broncopulmonar y editora de la revista Neumología Pediátrica. Y voy a estar coordinando el webinar que le corresponde a el tema importancia del seguimiento del broncopulmonar, del prematuro con displasia broncopulmonar, de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Vamos a tener primero dos conferencias, la primera la doctora Alejandra Zamorano, que va a ir con el tema seguimiento precoz del prematuro con displasia broncopulmonar, los primeros 3 años de vida, y posteriormente el doctor José Perillán nos va a hablar del seguimiento a largo plazo del prematuro con displasia broncopulmonar del niño al adulto. La doctora Alejandra Zamorano es jefa de la unidad broncopulmonar, servicio de pediatría del complejo asistencial Dr. Sotero del Río, profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile e integrante del Comité de Expertos de Profilaxis Virus Sincicial Respiratorio para Prematuros de la Ley Ricaurte-Soto, y el doctor José Perillán, pediatra broncopulmonar del Hospital San Juan de Dios y Hospital Ezequiel González Cortés, profesor asistente de Universidad de Chile y la Universidad Finisterra. Ambos han sido presidentes también de la sociedad. El doctor José Perillán es ahora el past presidente. Así que vamos a tener más o menos 20 minutos por cada una de las charlas. En el botón que tienen a su derecha pueden pinchar para hacer sus preguntas, y cuando finalicen las dos charlas yo voy a hacer las preguntas, voy a interactuar para hacer las preguntas. Queríamos agradecer al laboratorio AstraZeneca por su participación que nos permite realizar este importante evento. Ya, entonces vamos a partir con la doctora Alejandra Zamorano. Adelante, doctora. Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Zamorano Bitber de la Unidad de Broncopulmonar Infantil del Complejo Asistencial Dr. Soto del Río, y vamos a hablar del seguimiento de los pacientes con displasia broncopulmonar en los primeros 3 años de vida. ¿Por qué es importante hacer el seguimiento de estos pacientes? Porque pueden tener múltiples problemas respiratorios, entre ellos alteraciones nutricionales, obstrucción de la vía aérea alta con estridor, rehospitalizaciones por causa respiratoria, obstrucción de la vía aérea baja con sibilancias recurrentes, síntomas asmáticos, trastornos del sueño o requerimientos de asistencia respiratoria como oxígeno o ventilación, entre otros. Vamos a ver en detalle algunos de los temas que mencionamos y otros pero muy cortitos. Partimos con las alteraciones nutricionales. Estos pacientes pueden tener mayor incidencia de reflujo gastroesofágico patológico o alteraciones de la deglución, esofagitis. Hay estudios que muestran que le han hecho videodeglución a pacientes recién nacidos pretérmino, que muestran que tienen mayor aspiración, que es por fatiga, por inmadurez en el fondo, versus videodeglución recién nacidos de término. Es por eso que si estamos frente a un paciente con displasia broncopulmonar que tiene estos problemas, es necesario derivarlo, si es que amerita, a fonoaudiólogo o algún otro especialista para su manejo. Con respecto al estridor, si bien el estridor congénito lo más frecuente es la laringomalacia, en estos pacientes no hay que pensar en la laringomalacia como primer diagnóstico. Sabemos que pacientes que han estado conectados a ventilación mecánica por pocos días, 7 a 10 días, o que han requerido menos días pero con 3 o más intubaciones, pueden tener lesiones anatómicas de la vía aérea, como lesiones laringeas, estenosis subglóticas, alteraciones de las cuerdas vocales. Entonces hay que tomar en cuenta. También otro factor es el tamaño del tubo endotraqueal que se le colocó en relación a su edad gestacional. Es por eso que si estamos frente a un paciente con displasia broncopulmonar que requirió ventilación mecánica invasiva, hay que pensar que tenga un estridor, hay que pensar que tenga una malformación y es necesario evaluar esa vía aérea con una broncoscopía. Con respecto a los trastornos del sueño, estos pacientes tienen un control ventilatorio inmaduro y disfuncional. Es así que tienen mayor riesgo de tener apneas, de tener una respiración periódica anormal o incluso una incidencia mayor de muerte súbita. Ya más en detalle vamos a ver
los otros temas, como es las rehospitalizaciones por causa respiratoria. Este es un estudio que realizamos en nuestro hospital de 975 niños prematuros de menos de 32 semanas desde el año 2009 al 2017, los que estaban en seguimiento de esos años, en un trabajo retrospectivo, y evaluamos cuántos habían hospitalizado antes de los 2 años posalta. Y vimos que de los 975 niños, el 41% requirió hospitalizarse antes de los 2 años. Y casi el 50% lo hicieron antes de los 3 meses y más del 60% antes de los 6 meses. En este gráfico es para demostrar, en barra azul está la causa respiratoria, para demostrar que la causa respiratoria es siempre, a todas las edades, la causa más frecuente de hospitalización en estos niños, pero esta diferencia se concentra en los primeros 90 días, es decir, los primeros 3 meses. De todas las hospitalizaciones, el 74% fue de causa respiratoria, y de las causas respiratorias y de lo que se hizo panel viral, el 40% fue causada por el virus sincicial respiratorio. Hay que destacar que más del 30% de estos niños requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Este es otro estudio internacional en el cual evaluaron 1.600 prematuros, de los cuales 15% eran displásicos, y que vieron que de los displásicos el 49% requirió hospitalización durante el primer año de vida versus el 23% de los prematuros no displásicos, es decir, la displasia tiene un riesgo para ser hospitalizado. También fue más larga la mediana hospitalización y los días de hospitalización en forma significativa. La causa respiratoria fue importante en ambos grupos sin diferencias significativas. Estos son un análisis de 39 estudios para evaluar el riesgo de los pacientes displásicos para ser hospitalizados por el virus sincicial respiratorio. Estos son estudios de distintos países. ¿Y qué es lo que encontraron? Que la displasia es un factor de riesgo significativo independiente para hospitalización por este virus hasta los 2 años de vida. La tasa de hospitalización variaba entre 2 y 46% dependiendo del país donde se había hecho el estudio. Las estadías también eran más largas que los otros grupos de riesgo recién nacido término, también de un curso más grave, y ser displásico se encontró un riesgo significativo por hospitalización por el virus sincicial respiratorio versus los no displásicos. ¿Qué factores de riesgo para una enfermedad grave independientes en estos pacientes se han encontrado en diversos estudios? Principalmente la menor edad al inicio de la temporada del virus sincicial respiratorio. Recordar que tanto nacional como internacionalmente hemos encontrado más o menos estos valores, que más del 40% de las hospitalizaciones son antes de los 3 meses y cerca del 80% antes de los 6 meses. Tener hermanos de edad escolar es muy importante como factor de riesgo para una enfermedad grave, y esto es fundamental, el tabaquismo. La presencia del tabaquismo, ya sea de la madre durante el embarazo o que el niño esté expuesto a la exposición al humo del tabaco, son factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. También reducción de la lactancia materna, tener sexo masculino, atopia, asma familiar. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para disminuir las hospitalizaciones por causa respiratoria? Primero están las medidas generales, que son muy importantes, como son el lavado de manos, evitar el contacto con personas enfermas, tener cuidado, precaución con los hermanos que llegan del colegio, en las casas donde hay bebés pequeños, especialmente prematuros o con displasia broncopulmonar, que cuando lleguen del colegio se saquen el uniforme, se laven bien las manos, las caras, etc. Evitar concurrir en lugares con mucha afluencia de público. Es importante evitar la exposición al humo del tabaco, destacar eso. Tener las vacunas al día, todas las del programa nacional, y la vacuna influenza, si se la puede administrar ya el paciente porque es mayor de 6 meses, el paciente, pero si no, y también, digamos, la familia. Y administración de palivizumab a los grupos beneficiarios, teniendo en cuenta que tengan buena adherencia al tratamiento y un buen adecuado intervalo interdosis. Y otras estrategias que voy a comentarles. Acá solamente mencionar 3 estudios que me pareció importante para destacar. Este estudio que habla de el efecto en los pacientes con displasia broncopulmonar, o qué es lo que pasa, digamos, en estos pacientes con la exposición al humo del tabaco de segunda mano. Ellos encontraron en este estudio que de los displásicos, el 28% estuvieron expuestos al humo del tabaco, a pesar de que había muchos con oxígeno dependencia. Y esto se asoció a ingresos familiares más bajos, en forma significativa, y a un nivel educativo más bajo del cuidador.
Estos pacientes requirieron más uso de corticoide inhalado y también el oxígeno suplementario usó por un tiempo más prolongado que los niños que no estuvieron expuestos al humo del tabaco. Este otro estudio que revisó qué es lo que pasa con la exposición a diferentes contaminantes intradomiciliarios en los pacientes displásicos. Vieron que el 75% de los pacientes habían estado expuestos al menos de una fuente de combustible de contaminación en el hogar, y esto se había asociado a un mayor riesgo de hospitalización en pacientes con asistencia respiratoria en el hogar, ya sea que fueran quienes necesitaran medicamentos, oxígeno o ventilación. El 14% informó de este grupo haber estado expuesto al humo del tabaco, y estos también estaban asociados a mayor síntomas respiratorios crónicos, y en los con asistencia respiratoria, más tos y sibilancias durante el día. Y por último, este otro estudio que habla de las desventajas de las diferencias de clases sociales, personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Analizaron 423 pacientes prematuros con una edad media de 27 semanas de edad gestacional, y vieron que la hospitalización se incrementó un 8,8 para los pacientes que vivían en zonas ricas y un 24 pacientes para los pacientes que vivían en zonas desfavorecidas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, y llegó a un 30% de los pacientes prematuros extremos de áreas desfavorecidas. Después que ajustaron todas las características prenatales, el requerimiento de oxígeno, cuando habían nacido los niños, vieron que la tasa de hospitalización por causa respiratoria fue casi 3 veces mayor en los pacientes que vivían en las zonas desfavorecidas. Entonces, por eso es importante considerar el contexto social en el seguimiento de nuestros niños prematuros y los pacientes con displasia broncopulmonar. Les quería comentar esta estrategia que realizamos en nuestro hospital, en el Hospital Soto del Río, en base a este estudio que les había comentado anteriormente, en el cual vimos que más del 40% de los niños había sido hospitalizado entre los 2 años, pero el mayor porcentaje había sido hospitalizado antes de los 6 meses, y principalmente por causa respiratoria, con mucha necesidad de uso de camas críticas, y siendo el principal agente de las causas respiratorias el brincial respiratorio. Entonces se plantea que al realizar la atención de salud en los primeros 6 meses en el domicilio, y no que tengan que ir al hospital o a los centros asistenciales, disminuiría el riesgo de infecciones respiratorias y consecuentemente el riesgo de rehospitalizaciones. Entonces se hizo una alianza entre la unidad de hospitalización domiciliaria, la unidad de neonatología y el seguimiento de prematuros, y la unidad de broncopulmonar. Y como población objetivo fueron los prematuros menores de 32 semanas, menores de 6 meses, que está desde mayo del 2018. Este es el cronograma de controles en el domicilio, donde va un médico que hace todas las atenciones, todos los meses va una pediatra, digamos, hace la atención en domicilio, enfermera, kinesiólogo que hace toda la rehabilitación motora del prematuro, broncopulmonar que ve los pacientes con displasia broncopulmonar y con oxígeno dependencia, asistente social, neurólogo, y en rojo está la atención en el CDT. Y hay toda una unión de atención entre los padres, el equipo y el CEFAM, y en domicilio se toman los exámenes, se administra palivizumab, se entregan los papeles de leche, se hacen todas las atenciones necesarias en domicilio. ¿Y qué hace el broncopulmonar? Bueno, las visitas mensuales, todos los pacientes de oxígeno dependiente y cada 4 meses los displásicos, se toma la historia, se evalúa el entorno, que es algo muy importante y enriquecedor, digamos, ver la dinámica familiar, factores de riesgo, se hace toda la educación correspondiente, manejo de la citoquinoterapia hasta el destete, y la indicación de medicamentos, oxígeno, terapia, los cuadros agudos, etc. ¿Y qué pasó con esta intervención? Hicimos una evaluación ahora recientemente, donde evaluamos estos niños intervenidos desde el año 2015 al 2019, y los dividimos en 2 grupos. Uno, el grupo 1, que era el 2015 al 2017, que era el grupo sin la intervención del programa de atención domiciliaria, y un segundo grupo del 2018 al 2019 con atención domiciliaria. Acá están las diferencias características
perinatales y de los niños, que gran diferencia no había, solamente en el grupo 2 hubo una pequeña diferencia en el peso, que eran un poquito más grandes, pero en todo el resto no había gran diferencia. ¿Y qué encontramos? Si bien no hubo diferencia en el total de las hospitalizaciones por cualquier causa, sí hubo una diferencia significativa en la disminución de las hospitalizaciones por causa respiratoria en el grupo con el programa de atención domiciliaria. Y el ingreso a UCI también hubo una disminución significativa en los pacientes con atención domiciliaria y el requerir ventilación mecánica también. Es así que hubo una rehospitalización de un 47% menor en los pacientes, por causa respiratoria, en los pacientes que tenían este programa de atención domiciliaria. Y al hacer un análisis de qué es lo que había pasado con el palivizumab, dividimos en pacientes sin palivizumab y sin atención domiciliaria, con palivizumab sin atención domiciliaria, sin palivizumab con atención domiciliaria y con palivizumab con atención domiciliaria, y vimos que este último grupo, palivizumab más atención domiciliaria, tuvimos un 0% de viruencial respiratorio, y palivizumab sin atención domiciliaria, que es lo que estábamos evaluando, un 5,4%, es decir, la atención domiciliaria disminuía también la infección por este virus. Entonces, como comentarios, que era la educación a la familia y la atención integral son factores relevantes en el éxito del programa, y consideramos que la adaptación programática a los profesionales de seguimiento de prematuro en colaboración con el equipo de la unidad de hospitalización domiciliaria es un modelo que puede replicarse en la red asistencial del país. Con respecto a las sibilancias recurrentes y síntomas asmáticos, este es un estudio que muestra en prematuros menores de 29 semanas qué es lo que pasaba con respecto a esto en los menores de 2 años y mayores de 2 años, comparando el grupo displásico y no displásico. Vemos que las sibilancias son muy frecuentes en los menores de 2 años, tanto en los displásicos como en los displásicos, y ya en los mayores de 2 años hay más diferencia entre los pacientes displásicos y no los displásicos. Hay que recordar que los recién nacidos de término, el 30% tiene sibilancia, es decir, es mucho más alta las incidencias de sibilancia entre los prematuros en general y específicamente en los pacientes displásicos con displasia broncopulmonar. También tienen una alta incidencia de uso de broncodilatadores y también una alta prescripción de corticoides inhalatorios. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas de estas sibilancias? Hay que recordar que no porque estén sibilando todos estos pacientes son asmáticos. Pueden haber asmáticos, obviamente, pero se ve que en general estos pacientes tienen niveles bajos de feno versus los asmáticos atópicos. ¿Y por qué sería? Primero, puede ser por un trauma mecánico sostenido por la ventilación mecánica, donde hay un colapso intermitente, hay traqueobroncomalacia. También la hipoxemia intermitente y la exposición sostenida al oxígeno suplementario causa una cascada inflamatoria que daña el epitelio y el músculo liso circundante de las vías respiratorias, y también estos pacientes tienen mayor predisposición a infecciones virales de mayor gravedad que consecuentemente tendrían o gatillarían sibilancias recurrentes. Acá están todos los factores de riesgos de sibilancia en los prematuros con displasia broncopulmonar, factores prenatales, acá destacar el tabaquismo materno, y postnatales. Con respecto a la necesidad de oxígeno adicional y asistencia ventilatoria, el tratamiento con el oxígeno ambulatorio crónico tiene como objetivo el tratamiento de la hipoxemia, prevenir las complicaciones asociadas con la hipoxia tisular que se produce en la insuficiencia respiratoria crónica. Sabemos que las consecuencias de la hipoxemia crónica son alteraciones del sueño, mayor incidencia de muerte súbita, mayor índice de apneas, mayor resistencia vascular pulmonar, mala ganancia de peso, mayor resistencia a la vía aérea, hipertensión pulmonar y alteraciones del neurodesarrollo. Y es por eso que es importante diagnosticar a estos pacientes que requieren asistencia con oxígeno en domicilio. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente con la saturometría continua, que es un método no invasivo, que hay que tener en cuenta el equipo que se utilizará, si es fraccional, funcional, etcétera, utilizar un sensor adecuado para la edad del paciente, realizar al menos por 6 a 8 horas, y al informar, eliminar los artefactos, evaluar la forma de la curva, evaluar los porcentajes de saturación bajo 90, bajo 80, el índice de evento de saturación, y se sugiere considerar normal
una saturometría con un promedio de saturación mayor o igual al 95%, con un tiempo de saturación menos de 90 de 3 a 5%, y un tiempo de saturación menos de 80 menos del 1%. El seguimiento de estos pacientes, ¿cómo lo tendríamos que realizar? Se sugiere un control a la semana posalta y luego mensual y siempre SOS en caso de que lo necesite el paciente. Evaluar ahí el estado respiratorio, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, la saturación, descompensaciones respiratorias, hospitalizaciones. Evaluar cómo ha estado el crecimiento, la ganancia de peso. Resultados de oximetría de pulso aislada y nocturna, si tiene hipertensión pulmonar. Y bueno, en general la saturación debería ser similar a lo que mencionamos anteriormente, tener promedio sobre 95% y con un promedio más de 95%, digamos, y la aislada y en la saturometría continua con un porcentaje menos del 3-5% menos de 90%. ¿Cómo haríamos el destete? En general en esto no hay evidencia de que digan que una forma es la adecuada. Hay múltiples formas y en general todas tienen como los mismos resultados, pero como sugerencia se puede decir que sería conveniente ir disminuyendo el oxígeno de 0,1 litros por minuto con saturación aislada mayor de 95%. Algunos estudios sugieren con saturometría nocturna, pero con saturación aislada también es correcto. Al llegar a 0,1 uno puede citar al paciente sin oxígeno o en la sala de espera, ya que se ha visto que en estudios que muestran que al estar 1 hora en aire ambiental, el momento de mayor desaturación es a los 40 minutos. O sea, con ese tiempo bastaría como para que estuvieran sin oxígeno para evaluar si baja la saturación o no. Si es normal, suspender en el día y mantener para dormir y alimentarse. Ahora, esto es opcional. Hay algunos que también, o en algunos pacientes uno lo hace, de que se pide inmediatamente la saturometría continua y ya teniendo el resultado uno puede suspender en forma permanente, en forma inmediata el oxígeno. Como les digo, estos son solamente sugerencias. Solicitar la saturometría continua nocturna sin oxígeno adicional, si es normal, suspender. Mantener el seguimiento cada 2-3 meses y según evolución, y supervisar la tolerancia a los cuadros virales. ¿Cuál es la importancia de los pacientes con asistencia respiratoria, en este caso el oxígeno? Acá tenemos nuestro programa nacional de oxígeno, donde tenemos en este momento tenemos más de 1.700 pacientes en control, de los cuales el 30% tienen diagnóstico de displasia broncopulmonar. Y en nuestro programa de ventilación tanto invasiva como no invasiva, casi 1.600 pacientes en estos momentos, y el 1,1% tienen diagnóstico de displasia broncopulmonar. En una revisión que hicimos en nuestro hospital para menores de 3 años, pacientes nacidos desde enero del 2019, 105 displásicos, de los cuales 42 fueron oxígeno pendiente, es decir, el 40% de los displásicos, con un promedio de 28 semanas. Vimos que el tiempo de permanencia con oxigenoterapia en domicilio fue de 3,4 meses en promedio. Este es un estudio para ver qué es lo que pasa con los niños que han estado en ventilación mecánica invasiva en el domicilio por diagnóstico de displasia broncopulmonar. Acá hicieron un seguimiento de 27 años. De 628 niños quedaron 102 porque los otros tenían otros diagnósticos aparte de la displasia y quisieron quedarse con estos 102 que solamente tenían diagnóstico de displasia broncopulmonar. Ellos vieron que, bueno, el 81% estaban vivos, el 18% habían fallecido. De ellos, el 67% dejaron de requerir la ventilación, y el 97% de esto fue antes de los 5 años, con una mediana de edad de destete de 24 meses, es decir, de 2 años. Se decanularon casi el 60%, de los cuales más del 96% lo habían hecho antes de los 6 años, con una mediana en la decanulación de 37,5 meses. Y bueno, ellos vieron que habían tenido un aumento en la incidencia de la insuficiencia respiratoria crónica secundaria de displasia, que requerían ventilación en el hogar de 1,23 por 100.000 habitantes, o sea, nacidos vivos, perdón, en el 84, que había aumentado a 4,77 después del 2010. O sea, pudiera haber un aumento en estos últimos años también, pero que tiene excelente pronóstico, que un gran porcentaje, la gran mayoría, dejan de requerir ventilación mecánica y pueden ser decanulados a una edad entre 5 y 6 años. Entonces, como comentarios, podemos decir que el seguimiento del paciente con displasia broncopulmonar es fundamental,
Permite pesquisar y diagnosticar, prevenir, tratar distintas patologías como trastorno de alimentación, alteraciones de la vía aérea alta, de la vía aérea baja, infecciones respiratorias, trastornos del sueño, requerimientos de asistencia respiratoria, entre otros. Las causas de estas alteraciones son múltiples, ya sea por su propia prematurez, por el tratamiento requerido en el periodo neonatal y en forma ambulatoria también por múltiples factores y muchos de ellos prevenibles. Un adecuado seguimiento y acompañamiento del paciente y su familia, educación, evitar exposición a agentes dañinos, medidas en salud para prevenir lo prevenible y mejoría en las condiciones sociales de vida permitirán un mejor desarrollo en nuestros pacientes con displasia broncopulmonar. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el doctor José Perillán y agradezco la invitación de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y de la doctora Linares en representación de la Comisión de Neonatal de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica para conversar con ustedes sobre algunos aspectos específicos de la displasia broncopulmonar, específicamente sobre la evolución y el manejo de los pacientes ya de edades mayores. Y vamos a ver incluso algunos datos de pacientes adultos. Tratando de no repetir mucho cosas que ya han escuchado, pero de todas maneras hay que definir las cosas antes de hablar sobre ellas. La displasia broncopulmonar es un desorden pulmonar crónico, consecuencia de una reparación anormal de un daño pulmonar producido luego de un nacimiento prematuro en un pulmón inmaduro. Es la primera causa de enfermedad pulmonar crónica neonatal y actualmente es la segunda enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la infancia después del asma. Característicamente concentrada en los prematuros más pequeños y más extremos, con incidencias que son súper variables, pero aproximadamente 30% menores de 1 kilo, hay otras que llegan a 50%. Es una enfermedad que tiene una alta demanda médica, con prolongación de las hospitalizaciones y hospitalizaciones frecuentes, con alta movilidad y alta letalidad incluso, con altos costos, y en Chile y en el mundo es la primera causa de insuficiencia respiratoria crónica en niños. Estos son algunos datos chilenos un poco antiguos, pero que hablaban de una incidencia, según la definición que se ocupara, si se ocupaba la definición de oxígeno como a las 36 semanas, de más o menos 47% menos de 750 gramos, o 34% menos de 1 kilo, con definición de 28 días de oxígeno, 70% menos de 750 gramos, 50% menos de 1 kilo, y la verdad es que, aunque este dato sea un poco antiguo, no ha disminuido mucho. O sea, si algo que es consistente con la displasia es que no se ha logrado disminuir su incidencia. Respecto a la etiopatogenia, que esto tiene algo que ver con los datos que vamos a mostrar a largo plazo, fue descrita en el año 67 por Nordway en prematuros que no eran tan pequeños, porque en esa época los prematuros más extremos se morían todos. Entonces, eran los que sobrevivían, no eran prematuros tan pequeños, eran prematuros más grandecitos, 34 semanas, 2 kilos 400 en promedio, que para sobrevivir digamos, hacían un distrés respiratorio y se sometían a una ventilación mecánica agresiva y concentraciones de oxígeno altas con los ventiladores de la época, y que hacían en el fondo un daño pulmonar crónico con mucha fibrosis, que es la displasia tipo clásica. Pero actualmente los prematuros que están sobreviviendo son mucho más pequeños, incluso de 23 semanas, y se comportan distintos, ¿ya? Y por eso se habla que existe esta nueva displasia. Los factores de injuria son múltiples y varían también según el momento, duración y magnitud de este factor de injurias. Esos son los tipos de daño que se van produciendo. Entonces la displasia antigua era principalmente el daño de la ventilación mecánica, las altas concentraciones de oxígeno. Este tipo de injuria ha disminuido con el uso de surfactantes, corticoides antenatales y manejos de ventilación mecánica actuales, pero como decíamos, la prevalencia de displasia se mantiene. La displasia tipo antigua tenía mucha injuria por varovolutrauma, toxicidad de oxígeno, con daño difuso en la vía aérea, hipertrofia del músculo liso, inflamación neutrofílica, mucha fibrosis.
edema intersticial y alveolar, atelectasis, hiperinsuflación y mucha hipertensión pulmonar, con radiografías muy alteradas. Yo creo que es una forma para orientarse, diferenciar de qué displasia estamos hablando, es la radiografía. Característicamente, la displasia tipo clásica tiene una radiografía con alteraciones severas. En cambio, en la displasia tipo nueva se producen alteraciones en el desarrollo pulmonar, con distrés respiratorios que pueden ser leves, una injuria mínima que altera el desarrollo vascular y alveolar, se asocia con infección ovular, hay menos superficie de intercambio gaseoso, menor daño de la vía aérea e inflamación que la displasia tipo clásica. Se ha asociado muchos factores de predisposición genética y en general no hay datos de anatomía patológica porque estos niños se mueren menos, ya son menos graves. Y con radiografías de tórax mucho más anodinas, ¿ya? Con algún componente intersticial, un aspecto más inespecífico. Esta es una tablita resumen, entonces, donde vemos que la displasia tipo clásica o antiguas eran prematuros más grandes, con alto rendimiento de oxígeno, daño severo en la vía aérea, edema intersticial y alveolar, mucha fibrosis y alteración de la vasculatura. Los prematuros más nuevos son en general más pequeños, con menos requerimiento de ventilación y oxígeno, pero con alteración, con menos daño en la vía aérea, pero con disminución de alveolización, menos superficie de intercambio gaseoso, no tienen tanta fibrosis e inflamación como los clásicos, y tienen también menos vasculatura pulmonar y vasculatura pulmonar de arquitectura normal. Respecto al diagnóstico, este es todo un tema actualmente que está en proceso de cambio. No me voy a meter en eso porque tengo pocos minutos para hacer esta charla. Por muchos años hemos utilizado el concepto de oxígeno dependencia por al menos 28 días y clasificación en los menores de 32 semanas a las 36 semanas de edad corregida, siendo la displasia leve aquella que ya no requiere oxígeno, moderada la que requiere FiO2 entre 22 y 29%, y severa la que requiere FiO2 más de 30% o apoyo de presión positiva. Hay una tendencia a quizá eliminar este grupo, con lo cual en general nosotros como comisión no estamos muy de acuerdo, como que no fueran displásicos, y a incorporar un grupo aparte, aquellos que a las 36 semanas siguen intubados, que claramente, y si estamos de acuerdo, son pacientes más graves y de peor pronóstico, más morbilidad y mortalidad. Respecto a la evolución clínica, en los lactantes se tienden a comportar, ¿cierto?, con niños con sibilancias recurrentes, con frecuentes hospitalizaciones por infección respiratoria el primer año, más un 50%, lo cual resulta fundamental evitar exposición a virus y tabaco. En preescolar y escolares se comportan como niños con tos crónica y sibilancias recurrentes. Es frecuente, ya que se habla de que los displásicos tienen síntomas tipo asma, por lo tanto es frecuente el uso de medicamentos antiasmáticos por los contratos hasta los 19 años, y con una disociación a veces entre la clínica y la función pulmonar, porque tienen peor función pulmonar a veces que la clínica. A veces la clínica tiende a mejorar bastante y la función pulmonar se mantiene alterada. Entonces, como decíamos, los displásicos pueden tener síntomas tipo asma. En general tienden a tener función pulmonar obstructiva, lo que se asocia este sobrediagnóstico de asma y a sobretratamiento con corticoides inhalados. Que en esto hay que tener cuidado y es importante evaluar la respuesta. O sea, si hay una diferencia entre el asmático y el displásico, es que el displásico no debería responder especialmente bien a los corticoides inhalados. En cambio, si responde muy bien al paciente a los corticoides, deberíamos pensar que es asmático. Como el asma es una enfermedad de alta prevalencia, siempre puede haber displásicos con asma. Pero son bien distintos de las megadisplasias. Los pacientes con displasia pulmonar tienen óxido nítrico exhalado normal, no tienen la respuesta a los beta-agonistas que tienen los asmáticos, las pruebas de función pulmonar o en la clínica. Tienen alteraciones radiológicas que no existen en el asma, o sea, el pulmón es distinto. En general no son atópicos. Esto, por ejemplo, es una revisión que muestra qué se encuentra a largo plazo en pacientes con displasia. Ya estamos hablando de niños grandes, escolares. Se tiende a encontrar compromiso de la función pulmonar, mayor predisposición a infecciones respiratorias, síntomas tipo asma, como ya mencionábamos, más o menos un 25% a los 11 años en estos datos que hay tienen un diagnóstico de asma de estos displásicos. Tienden a tener intolerancia al ejercicio, respuesta ventilatoria normal,
Y la hipertensión pulmonar, hay que tener ojo que inicialmente se asocia más o menos un 25 a 37% de los displásicos precozmente tienen hipertensión pulmonar, pero puede haber trastorno vascular a largo plazo. Estos son un resumen de distintos estudios que comparan datos de función pulmonar a distintas edades en displásicos versus controles. Y uno ve que siempre hay una diferencia en la función pulmonar, esto es BEF1, entre los controles y los displásicos. A veces, según los datos y la cohorte, qué sé yo, los displásicos se logran meter dentro de lo normal, pero nunca están igual que los controles sanos. Siempre el displásico mantiene una función pulmonar menor que la que hubiese tenido si hubiese nacido de término y sano. O sea, en realidad, la displasia broncopulmonar no se pasa nunca. Esto es un dato ya un poco más duro y más interesante, que es un metaanálisis de distintos estudios que evalúan la función pulmonar a largo plazo de niños que nacieron prematuros con y sin displasia. 59 estudios, son muchos datos. En general, los prematuros que no tienen displasia igual tienen menor función pulmonar que los niños que nacieron de término y sanos, 7% menos. No es mucho, pero y es significativo. O sea, ya ser prematuro es tener una enfermedad pulmonar crónica y tener menor función pulmonar para toda la vida, ¿ya? Ahora, los displásicos andan mucho peor. Los que ya reúnen los criterios de displasia, ya sea incluso los de 28 días, y más aún los de 36 semanas, los displásicos con criterios de 28 días tienen 16% menos de FUNO que los niños de término sano, y los con el criterio de 36 semanas, 18,9. Entonces, por eso nosotros creemos que es bueno mantener este concepto de que el niño que requirió oxígeno 28 días es displásico, porque la verdad es que si uno compara con los prematuros no displásicos, la diferencia es harta. O sea, el compromiso de función pulmonar a largo plazo es importante, ¿ya? En general, como promedio, los prematuros sin displasias tienen BEF1 del 91%, que lo normal es tener 100. Los con criterio 28 días, 83,7%, y con los que tienen criterio 36 semanas, 79%. Estos son los metaanálisis. Este es para el grupo de los prematuros, ¿ya? No displásicos, que tienen menor función pulmonar significativamente que los sanos. Estos son para el grupo con displasia con criterio de 28 días, que tienen peor función pulmonar también significativamente. Aquí los intervalos de confianza son súper claros. Y para el grupo con criterio de 36 semanas, aún más todavía. Entonces, como decíamos, hay que insistir que la displasia bronco-pulmonar es una enfermedad crónica que no se va a pasar nunca. Y la función pulmonar no la normalizan nunca. ¿Ya? Este es un dato interesante que muestra cómo los prematuros, las cohortes de prematuros más antiguas tenían más diferencia en función pulmonar respecto a los controles sanos, y en la medida que tenemos cohortes más nuevas, esta diferencia se ha ido acortando. O sea, aparentemente, entonces, los prematuros de los años más recientes tienen menor compromiso funcional que los más antiguos. O sea, aunque aparentemente la incidencia de displasia se mantiene, estos displásicos más tipo nuevo tienen menor compromiso de función pulmonar, son más leves. Y no tengo datos para mostrar si esto va acercándose aún más en los últimos años, pero por lo menos es bueno ver que, de todas maneras, aunque estamos produciendo la misma cantidad de displásicos, parece que están siendo menos graves en general. Esta es una revisión sistemática que analiza cohortes de prematuros que siguen con datos hasta la edad adulta, ¿ya? Son 14 estudios de cohorte, demuestra que estos adultos sobrevivientes de displasia broncopulmonar en general siguen teniendo más síntomas respiratorios que los controles sanos, más disnea y sibilancias con el ejercicio, mantienen o tienden a cada uno a tener una función pulmonar obstructiva, tienen estudios de difusión alterados también, probablemente por el componente fibrótico que no se pasa, mantienen alteraciones radiológicas tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía, y además hay consecuencias neurocognitivas con en general menor nivel educacional, y consecuencias, digamos, con consecuencias a largo plazo del tipo cognitivo.
Así que, por lo visto, los adultos siguen teniendo displasia y consecuencias a partir de esto. Ahora, lo malo es que aunque tenemos estos datos que nos muestran que la displasia sigue, lo que tenemos pocos datos es respecto a intervenciones terapéuticas, ¿ya? Este es un consenso de la Sociedad Europea de Respiratorio que trató de proponer manejo a largo plazo de niños que sobrevivieron de displasia broncopulmonar, ¿ya? Y la verdad es que uno de los problemas es que encuentran nula o escasa evidencia para hacer sus recomendaciones. Y en general, todas las recomendaciones son consensos de expertos, por supuesto, de una organización respetable, gente inteligente y estudiosa, pero que hizo un esfuerzo por buscar evidencia y no la encontró. Así que todas las recomendaciones son condicionales y con niveles de evidencia muy bajos, ¿ya? Respecto al seguimiento, sugieren realizar imágenes pulmonares solo en pacientes con displasia severa o con síntomas respiratorios severos, con hospitalizaciones frecuentes. No de rutina, porque no cambian mucho ni el diagnóstico ni el manejo, ¿ya? Respecto a la función pulmonar, sí sugieren monitorizar función pulmonar en niños con displasia broncopulmonar, fundamentalmente espirometría basal y postbroncodilatador. Todas las recomendaciones son condicionales y con nivel de evidencia muy bajo. Respecto a la asistencia a jardín, en general la recomendación que les damos a los padres es que por ningún motivo pueden ir antes de los 2 años. La verdad es que no hay estudios respecto a esto y sugieren analizar el tema en forma individual con los padres y siempre con recomendaciones condicionales con niveles de evidencia muy bajos. Respecto a los broncodilatadores, no hay estudios, estamos hablando solamente de estudios en niños más grandes, ya no en los pacientes que están en neonatología. Sugieren el uso en subgrupo o probar su uso con pacientes con displasia severa, síntomas tipo asma, hospitalizaciones frecuentes, limitación al ejercicio, función pulmonar con respuesta broncodilatadora y siempre recomendaciones condicionales con niveles de evidencia muy bajos. Respecto a los corticoides, encontraron solamente un estudio que tenía algunos problemas además. Ellos recomiendan en contra del uso de corticoides, ya sea sistémicos o inhalados, en displásicos como rutina, y que si se considera su uso en pacientes más severos, siempre monitorizar la respuesta. Recomendación condicional con nivel de evidencia bajo, muy bajo. Respecto a los diuréticos, hay solo un estudio. Recomiendan no usar a menos que haya sospecha de congestión pulmonar, y en pacientes que están usando, porque a veces, ¿cierto?, en las neos les gusta usar los diuréticos en los displásicos, recomiendan hacer un weaning natural. ¿A qué se refieren esto? Que como el niño va subiendo de peso, no le cambiemos la dosis del diurético. O sea, mantengámosla hasta que en el fondo resulte insignificante y se lo quitamos, ¿ya? Recomendación condicional con nivel de evidencia muy bajo. Respecto al oxígeno, ya en niños post-alta, ya tampoco hay estudios. Recomiendan oxígeno necesario para saturación de oxígeno sobre 90%, también con recomendación condicional y nivel de evidencia muy bajo. Este es el resumen de estas recomendaciones que les estaba mostrando de este grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Respiratorio. Todas recomendaciones condicionales y con nivel de evidencia muy bajo o bajo, ¿ya? Así que, por supuesto, existe una urgencia de que se genere evidencia en el manejo de los pacientes con displasia a largo plazo, porque en realidad no tenemos mucho en qué sustentarnos para el manejo. Para ir terminando, esta es una elucubración respecto a qué puede pasar con los displásicos a largo plazo en la vida adulta. Sabemos que siempre los azules son los controles sanos, los rojitos son los displásicos. Siempre el displásico tiene menor función pulmonar que los controles sanos, pero van tendiendo a mejorar y van dejando el umbral de discapacidad, dejan el oxígeno, e incluso muchos superan el umbral de síntomas, que se vuelven asintomáticos, pero igual llegan a la vida adulta al mejor momento de función pulmonar, que es cierto que es como a los 25 años, con menor función pulmonar que los controles sanos, y después va a empezar el declive normal de la función pulmonar que sufren los adultos.
¿ya? Y eventualmente, en edad más avanzada, el paciente podría volver a tener síntomas y quizá volver a sufrir discapacidad secundario a su displasia. Cosa que, por supuesto, se podría empeorar y ocurrir mucho más rápido si es que a nuestro displásico adulto se le ocurre fumar. En ese caso, la declinación podría ser mucho más crítica y más rápida. Entonces, algunas consideraciones generales que recomienda este consenso para el seguimiento de los displásicos es un seguimiento multidisciplinario. Inicialmente, por supuesto, los neonatólogos ya hacen un poliseguimiento por hartos años, pero después también debiesen tener un pediatra de cabecera si ya los deja de seguir el neonatólogo, que los ve en forma integral. Cardiología, porque hay consecuencias incluso a largo plazo, tienen una mayor tendencia natural a hacer hipertensión y respuesta vascular anormal, incluso de adultos. Oftalmología, que tiene alto riesgo de retinopatía. Otorrino, alto riesgo de hipacusia. Kinesiología, porque muchos de estos niños requieren rehabilitación, ¿verdad? Psicólogo, asistente social, monitorizar la función renal, porque todos los prematuros en general son grupos de alto riesgo de hacer falla renal, o tener, digamos, predisposición a hacerla a largo plazo después. Y por supuesto, evitar el tabaquismo, que siempre es nefasto en todas las personas, más en los que ya llegan con función pulmonar disminuida a la edad adulta. Muchas gracias, ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Ok, muchas gracias, doctora Alejandra Zamorano, doctor José Perillán, excelentes presentaciones, muy interesantes. La idea un poco de este webinar era resaltar la importancia del seguimiento por el broncopulmonar del niño con displasia broncopulmonar, que muchas veces sigue los controles con el pediatra y no vuelve al broncopulmonar cuando dejan el oxígeno, sobre todo en niños que no son muy severos. Y esa es la primera pregunta que les quería hacer. ¿Cuál es en sus hospitales, en su trabajo, ya que tienen ustedes harta experiencia en el tema, cuál es la apreciación respecto al seguimiento de estos niños? ¿Hasta cuándo los controlan? Si es que los pediatras los derivan o se pierde el seguimiento de estos niños que, como bien mostró el doctor José Perillán, puede tener consecuencias hasta la edad adulta. Doctora Zamorano, ¿quiere contestar primero? Gracias Marcela. Mira, tienes tu razón de que los pacientes que tienen una buena evolución, después si eran oxígeno dependiente, dejaron el oxígeno, pero que no tienen infecciones respiratorias, no hacen cuadro obstructivo, es más difícil mantener como un seguimiento. Normalmente esos pacientes igual nosotros los seguimos controlando los primeros 2 años como más seguido cada 4 meses, y después los 2 años, si es que sigue asintomático, los controlamos al menos una vez al año. Muchas veces tenemos que estarlos como rescatando para que sigan en control, o coordinar con el control de prematuros para que rescatarlos ahí y que sigan en control con nosotros. Y ya cuando tienen 6 o 7 años, les realizamos función pulmonar. Ahora, ahí está la duda de qué hacemos con estos niños que están asintomáticos y esta función pulmonar alterada, como mencionó José, ¿qué hacemos con ellos? Muchas veces igual uno los sigue, a pesar de que están asintomáticos y ya se hizo la función pulmonar, igual uno los sigue controlando como para ver cómo evoluciona la clínica. Pero ciertamente los pacientes que evolucionan con más compromiso respiratorio, los que se hospitalizan, los que tienen síntomas asmáticos, que están con tratamiento, esos son mucho más fieles a su seguimiento y no hay que estarlos rescatando, sino que siguen fieles a su seguimiento con el broncopulmonar. Gracias, Alejandro. José. Bueno, mira, sin que nos hayamos puesto de acuerdo con la doctora Zamorano, nuestra conducta es súper parecida. Por supuesto que mientras están con oxígeno los vemos todos los meses, después que sueltan el oxígeno los vamos espaciando a poquitito. Después, los que están asintomáticos los mantenemos en control por lo menos una vez al año, y por supuesto que los sintomáticos sí más frecuentes, y los mantenemos en control hasta hacerle pruebas de función pulmonar, y si están alteradas, los mantenemos en control, no los damos. Lo que hemos hecho
es a veces sí dar de alta ya a los pacientes que están asintomáticos y con pruebas de función pulmonar normal. Creo que a lo mejor eso también deberíamos reanalizarlo con estos datos que tenemos, ¿no? Pero es bien parecida a la conducta a lo que plantea la doctora Sandra. Muchas gracias, José. Ya, hay una pregunta para la doctora Zamorano, que dice, yo creo que debe ser de una doctora de fuera de Chile, porque hay dos preguntas. Dice, ¿qué estrategias toman en prematuro con displasia en familias con hacinamiento? Cuando hay hacinamiento, ¿qué hacen con eso? Y el palivizumab, ¿quién asume el costo? Por esa pregunta digo que no debe ser de aquí esta doctora, hay gente de distintos lugares. Claro, bueno, partimos con lo del palivizumab. Acá en Chile, nosotros desde ya el año 2009 existe un programa ministerial para la administración de palivizumab, que inicialmente partió muy restringido, primero con los pacientes displásicos oxígeno dependientes, después los displásicos, y ya en el 2016 están incorporados a la ley Ricarte Soto, que un beneficio que tiene es una prestación, un beneficio garantizado por ley, y que beneficia a todos los prematuros menores de 32 semanas, menores de un año, y los que son prematuros menores de 1.500 gramos, también menores de un año, bueno, y también los cardiópatas hemodinámicamente significativos menores de un año. Así que es el Estado, en el fondo, el que asume el costo de la administración de palivizumab de este grupo de riesgo. Bueno, ¿y qué hacemos con el hacinamiento? Bueno, es un problema, yo creo que para todos nuestros países, y que como quise destacar, el tema social es algo muy importante y que hay que destacar, digamos, en la evolución de estos pacientes displásicos. O sea, tienen más mala evolución los pacientes con condiciones socioeconómicas bajas, que viven en zonas de vulnerabilidad, y además que asumen conducta de riesgo en mayor grado, como el tabaquismo intradomiciliario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en realidad esto del programa que nosotros tenemos en nuestro hospital de visitar domicilio, uno se da cuenta la situación que viven muchas familias de hacinamiento. Y ahí hay que educar como en la medida de lo posible, ¿ah? Viendo la realidad, sugerir, por ejemplo, uno de repente se encuentra que en la casa usan brasero en el invierno, o que en una pieza duerme toda la familia. Entonces, extremar y dar como sugerencias en base a la realidad que uno está viendo. ¿Ya? O sea, uno no puede exigir cosas que no son viables para esa familia realizar, pero sí cosas importantes, por ejemplo, que todos los que viven en la casa se coloquen la vacuna contra la influenza, el lavado de manos fundamental, el asunto que yo mencionaba de los hermanos cuando llegan del colegio, que se saquen la ropa, se laven las manos, la cara. Entonces, conversar de como todos esos factores en el domicilio es algo como muy importante, que ahí uno en realidad se da cuenta cuál es la realidad que viven muchas familias. Muchas gracias, Alejandro. Van llegando preguntas, yo creo que no nos va ni a alcanzar el tiempo. Felicitaciones de todo tipo. Y aquí tenemos la doctora Esmeralda Salazar, dice, hola, buenas noches a Chile desde México. Me queda perfectamente claro que la función pulmonar en displásico quedará alterada. Pero entonces, pregunta la doctora, ¿toda la vida llamaremos a esa patología como displasia broncopulmonar? Pregunta para los dos. Yo creo que sí, pues. O sea, si tiene su función alterada y esa es la causa, yo creo que el displásico se va a morir siendo displásico, a menos que decida sumarse a alguna otra enfermedad por fumando o algún otro problema más, o se le suma un asma, qué sé yo, pero la displasia, digamos, no se mejora nunca, y ese compromiso de función pulmonar lo va a tener por siempre por esa causa. No sé si Alejandro está de acuerdo, Marcela. Claro, o sea, ese paciente, o sea, siempre va a tener la función pulmonar alterada, pero también insistir a la familia, digamos, como para que no se depriman desde tan chicos, que la repercusión clínica muchas veces son asintomáticos, es decir, van a poder llevar una vida
totalmente normal, incluso hay deportistas de alto rendimiento, etcétera, que pudieran haber sido prematuros o con displasia broncopulmonar, pero claro, el niño prematuro queda siempre con menos alvéolos, que son más grandes, pero que siempre va a quedar con menos alvéolos. Entonces, en el fondo, la función pulmonar va a estar disminuida, pero la repercusión clínica puede no tenerla. Entonces, como para darle ese aspecto positivo a la familia, digamos, de que si bien la función pulmonar está alterada, probablemente no va a tener gran repercusión clínica, que va a poder llevar una vida normal y hacer deporte, etc. Ya, respecto a eso, preguntan si a los pacientes con los niños que cumplen 15 años se derivan a broncopulmonar adulto. Y otra pregunta aquí que la voy a hacer junta, que dice que si sugerimos espirometría una vez por año y ecocardio una vez por año. José. Yo creo que si la función pulmonar es normal y el paciente es asintomático, probablemente no necesitamos estar haciendo espirometría todos los años. ¿Ya? Puede ser incluso quizá, esto no hay datos, ahora estoy dando mi opinión personal y podemos darla porque recomendaciones específicas no existen, ¿no? Pero no, esto debería ser bastante estable, esta función pulmonar, no tendría por qué estar empeorando, ¿no? Entonces, todos los años, no, para nada. Quizá si la función pulmonar está alterada, ¿sí? Sobre todo si el niño además tiene síntomas, sí puede ser necesario estarla haciendo más frecuente todos los años, pero en la medida que el niño está con pocos síntomas asintomáticos y sobre todo con una función pulmonar normal, no. Función pulmonar alterada, sí, probablemente va a requerir control más frecuente. Y respecto de ecocardio, hay algo de eso, ¿eh? Habitualmente, digamos, a todos los niños antes del alta del aneo les pedimos una ecocardio prealta para pesquisar la hipertensión pulmonar y mantener un seguimiento, ¿eh? Pero se ha descrito que en realidad la secuela cardiovascular a estos pacientes les llega hasta la vida adulta. ¿Ya? Y tienen también, es así como el pulmón nunca va a ser el mismo que si hubiese nacido de niño sano, la vasculatura tampoco, ¿eh? No tengo datos respecto a eso, pero yo creo que sí, probablemente hay que tener ojo con estos pacientes. Ha habido pacientes que han desarrollado incluso hipertensión pulmonar grave y severa años después de haber salido de alta del aneo. Entonces, yo creo que hay que estar atento con estos pacientes. Hay que tomar la presión arterial también, que es un problema frecuente en niños prematuros, y tener un alto índice de sospecha, pero no me atrevo a hacer una recomendación de cada cuánto sería un ecocardio, creo que sería estar inventando. No tengo datos respecto a eso. No sé qué opinan ustedes. Sí, lo mismo. O sea, claro, que, o sea, los pacientes, si ya no desarrollaron hipertensión pulmonar el primer año, digamos, claro, uno no le hace un seguimiento estricto, pero tiene, o sea, toda la razón. De hecho, hace poco estuvimos comentando en nuestro hospital un paciente que derivaron con hipertensión pulmonar, ya más grande, recuerdo como 2, 3 años, y que no había tenido hipertensión pulmonar el periodo neonatal, y el factor más importante que nosotros encontramos que había sido una displasia severa. Entonces, hay que estar, como dice José, atento a esto. O sea, probablemente no estarle haciendo, si no tuvo nada, digamos, no estarle haciendo ecocardio todos los años, pero sí estar atento y ante cualquier alteración, pensar que pueda tener una hipertensión pulmonar secundaria como multifactorial, y dentro de eso, un factor importante, la displasia broncopulmonar. Ya, totalmente de acuerdo. Voy a seguir porque hay un montón de preguntas. El doctor Perillán pregunta en qué estudio de función pulmonar sugiere realizar para el seguimiento de los pacientes con displasia, espirometría, pletismografía, DLCO, test de ejercicio, y de la mano con eso, ¿cuál sería la alteración ventilatoria más frecuente de ver en estos niños en su espirometría? O sea, la recomendación, lo que está, casi todos los estudios, lo que está validado es la espirometría basal hipobroncodilatadora. Eso debería ser como el screening de rutina en términos de función pulmonar. Ahora, se pueden hacer otras cosas que probablemente van a depender del paciente y de las alteraciones que uno encuentre. Entonces, por ejemplo, si encuentras una espirometría con una capacidad de transforzada baja, puede ser un complemento al estudio de volúmenes pulmonares.
También la difusión, como mucho había, hay datos de adultos que muestran que son pacientes que tienen la difusión alterada, y eso es bastante lógico en cuanto que esto inicialmente tiene un componente fibrótico importante, ¿eh? Pero no hay muchos datos de eso, ¿no? Entonces, de repente, en pacientes con disnea de esfuerzo, también función pulmonar normal, uno habría que tener ojo con la difusión. Yo creo que hay que más bien pensarlo en cada paciente, no tenemos una recomendación así específica. Y también, por ejemplo, el test de provocación bronquial con ejercicio podría ser una herramienta útil en pacientes con síntomas tipo asma, porque si es positivo, puede ser bastante sospechoso que ese paciente en realidad tiene un asma que está explicándole los síntomas porque tiene una buena especificidad. ¿Ya? Entonces yo creo que ir viéndolo paciente a paciente. Lo estándar, de todas maneras, es la espirometría basal y broncodilatado. Hay una pregunta aquí relacionada que dice, ¿por qué la función pulmonar puede ser normal en displásicos? ¿La contesto yo? No, Sí, bueno, lo dale. que pasa es que todos los pacientes, ninguno va a tener lo que hubiese tenido la función pulmonar si hubiese nacido de término y sano. Pero como esto es un espectro, hay algunos que a lo mejor si no tiene 100, tiene 85 y por eso le puede caer normal. Hay un espectro, o sea, no todos tienen la función pulmonar mala tampoco. Pero nunca van a tener lo que hubiesen tenido si hubiesen nacido de término y sano. Pero pueden alcanzar a meterse dentro de los rangos normales, que son el percentil 5, la menos 1,64 de desviaciones estándar que se consideran la normalidad. O sea, que puede estar dentro de lo normal, pero no es el normal que podría haber desarrollado ese niño. No es lo que hubiera sido. Claro, no es lo que hubiera sido, que eso no lo podemos saber en cada niño. En caso de usar corticoides inhalados en displasia severa, ¿cuál y cuánto tiempo? ¿Quiere contestar algo? No. Primero, los corticoides inhalatorios uno no los utiliza en forma preventiva para todos los displásicos. O sea, eso hay que como recordar bien, digamos, de que eso no está aprobado o demostrado de que tenga utilidad como manejo como la displasia broncopulmonar, un corticoide inhalado. Cuando uno usa corticoide inhalado, cuando el paciente tiene síntomas asmáticos y especialmente si tiene antecedentes familiares de asma, que el paciente es atópico, o sea, que uno sospeche que realmente es un asma o que uno hizo una terapia de prueba con corticoide inhalatorio y hay respuesta. En ese paciente uno usaría el corticoide inhalatorio. ¿Y cuánto? La menor dosis posible para lograr el efecto deseado, que es prevenir los cuadros obstructivos, y el menor tiempo posible dependiendo de la evolución del paciente. Sí, yo creo que el corticoide inhalado no tiene cabida en el displásico, a no ser que sea asmático. A pesar de que hay muchos niños con corticoide inhalado. De acuerdo, no de rutina, hay que analizar caso a caso. Acá hacen una pregunta que dicen, de la displasia broncopulmonar del niño prematuro originada por oxigenoterapia agresiva, ¿podemos evitarla de qué manera? Yo con esta pregunta creo que es bien amplia la respuesta. Los invito a que vean el e-learning de displasia broncopulmonar, que se anoten, que todavía se pueden anotar, que está espectacular. Todos los temas relacionados a displasia. Y hay una conferencia muy bonita que habla de cómo prevenir desde la neonatología la displasia broncopulmonar, que está hecho por una neonatóloga. Así que los invito a que se metan en la página de Sochinep y la verdad que está muy completo, muchas dudas que pueden tener. En los puntos de corte de oximetría nocturna, dice, menor de 90 es mejor 5% o 3%. ¿Y qué punto de corte es menos de 93? ¿Yo? Ya, nosotros, a ver, como les digo, en ese webinar está esto detallado. También voy a pasar otra propaganda. En la revista Neumología Pediátrica de ahora de diciembre van a salir dos temas de neonatología y uno es la displasia broncopulmonar y ahí va a salir una recomendación que hicimos dentro de la comisión de Neo-Sochinep. Y está la recomendación de cómo interpretar la saturometría, que es tan difícil porque no hay mucha evidencia. Y lo que colocamos nosotros es por abajo de 90 menos del 5%, que es una forma
digamos que no está estudiada específicamente, pero ese es el acuerdo. Menos de 93% no pusimos punto de corte, y sí menos de 80 tiene que ser menos del 1%, que es lo mismo que mostró José en una de las diapositivas. Acá están preguntando lo mismo que Claro, discutíamos que preguntaban de lo del 3%, que eso yo lo mencioné en la presentación, que igual hay algunos estudios que mencionan de que es mejor hasta un 3%, pero por eso puse 3 a 5% porque es variable en los distintos estudios. Ahí depende de cómo es la situación de cada hospital o cada país, digamos, cuán estricto uno va a ser con la indicación de oxigenoterapia en los pacientes. Pero es bastante similar, o sea, entre 3 y 5% no hay gran diferencia. Pero lo importante es que la saturometría esté bien realizada y uno eliminar todo, o sea, con una buena tecnología, con un saturómetro adecuado, que uno pueda saber de que es real esa saturación que está teniendo el paciente, y eliminar todo lo que son artefactos, que se desconectó el saturómetro, que el paciente se estaba moviendo, etcétera, etcétera. O sea, tratar de limpiar bien esa saturometría para poder analizar en forma adecuada. Claro. Acá hay una pregunta que yo creo que es el por qué estamos haciendo este webinar, y que un poco lo discutimos al principio. Dice, me toca ver baja adherencia en el control broncopulmonar, más aún si están asintomáticos. ¿Cómo los convencemos de seguir controlándose más allá de los 6 años, si más aún tienen espirometría normal? No sé si quieren hacer un comentario, que creo que es motivo por el cual dimos esta charla, ¿no? La importancia de que el broncopulmonar, que el pediatra incentive digamos, a estos niños, a los familiares, a que sigan sus controles con broncopulmonar, aunque el niño se vea sano. Sí, yo creo que a la luz de los datos que estamos teniendo, tenemos que convencer a la mamá de que esto le puede seguir dando problemas de adulto a su hijo, para que ojalá se mantenga preocupada. Y quizá, aunque tenga función pulmonar normal, no sería malo hacerle espirometría, estoy inventando, porque no hay ninguna recomendación específica de esto, pero quizá cada 3 años, no sé, o cada 5 años, pero no soltarlo, probablemente, a la luz de los datos que estamos teniendo. ¿Ya? Esa sería mi opinión. La doctora Sí, lo que conversábamos anteriormente, digamos que si mientras más pequeño el niño y más sintomático respiratorio, va a ser mejor la adherencia. Ahora, las guías de displasia nacionales recomiendan el seguimiento hasta los 7 años por el broncopulmonar, hasta hacerle una prueba de función pulmonar. O sea, entonces yo creo que un niño que está asintomático con prueba de función pulmonar normal, quizá uno ahí podría relajarse un poquito más, pero el que tiene una función pulmonar alterada, deberíamos como mantener el seguimiento y mostrarle, digamos, el examen a la mamá y todo eso, e insistir en las medidas preventivas, o sea, por ejemplo, que no fume el niño cuando ya esté preadolescente, etcétera. O sea, como seguir un control como para tener una conducta más preventiva. Igual esas guías yo creo, Ale, que tienen un poco de tiempo, ¿no? Sí, porque a la luz de la evidencia nueva, digamos, desde los 7 años hay niños que pueden hacer pruebas que antes no podían, como puede ser, no sé, una pletismografía, unos volúmenes, ya un niño de 8 por ahí lo puede hacer y antes no, y que puede dar más datos, pero la espirometría puede no detectar absolutamente nada. Y lo que se está viendo, ¿no? Que esto tiene que ver con el EPOC del adulto muchas veces, así que creo que, como dice José, no hay que soltar estos niños, y creo que tenemos que revisar esto que decíamos antes, hasta los 7 años, me parece. Sí, pero claro, pero insistir en los pacientes que tienen una función pulmonar alterada, esos de todas maneras, o sea, como que estarlos rescatando y todo eso, no seguir en control con ellos hasta los 18 años, que es lo que nos corresponde como pediatra. Claro, como ver. Para Alejandra aquí dice, la atención domiciliaria del prematuro, ¿qué rendimiento esperado tiene? ¿Tiempo por paciente, pacientes por día? Como para hacer atractivo a la jefatura del hospital, considerando la escasez de horas del sistema público.
Bueno, o sea, en todas las visitas domiciliarias obviamente se invierte mucho más tiempo que una atención en el CDT, porque en el CDT el paciente llega ahí y son 15, 20 minutos que va a hacer la atención. En cambio, domicilio significa el traslado, la atención en la casa, que uno ya se demora más el hecho de entrar a la casa, uno tiene que ver todo el ambiente y conversar con la familia, etcétera, etcétera. Pero en este estudio que vimos, bueno, vimos disminución del el riesgo de hospitalización un 47% por causa respiratoria. Y lo que nos dio un NNT, o sea, cuántos niños habían que tratar para evitar una hospitalización, eran 11. Entonces, si uno saca la cuenta, lo que se gasta en una hospitalización, se invierte en hospitalización, especialmente considerando que los displásicos más del 30% ingresaban a unidades críticos, sale totalmente con un rendimiento adecuado. Pero hay que tener claro de que obviamente es más fácil cuando uno tiene ya en el hospital establecido un sistema de hospitalización domiciliaria, porque nosotros lo que hicimos fue eso, o sea, establecer una alianza entre las unidades de seguimiento del prematuro, de broncopulmonar, con la unidad de hospitalización domiciliaria. Entonces eso como que ya estaba armado. Armar una cosa de cero es como un poco más complejo, pero bueno, igual se puede hacer obviamente. Pero claro, en tiempo es mucho más lo que se invierte, pero si uno saca el costo económico, es totalmente positivo. Claro. Solamente pensando eso, sí. Ya. Bueno, en honor al tiempo, porque me pasé ya como 9 minutos, me van a matar, tengo que hacer un anuncio, así que no se me vayan, pero primero quiero agradecerles sinceramente a Alejandra José, muy interesante, un agrado estar con ustedes, conversar de este tema tan interesante. Los invito a todos los que están acá a que vean todo el material que hay en Sochinet, tanto el e-learning como la revista. Muchas de las cosas que conversamos acá y en más detalle están escritas. Así que mil gracias, mil gracias, muy, muy interesante todo. Me pidieron que les dijera que el próximo jueves, 1 de diciembre, va a ser la última reunión de Sochinet y que va a ser presencial. La última, por fin, ya. Esa va a ser a las 7:30 de la tarde en el Hotel Marina de Las Condes. La presentación va a estar a cargo de la doctora Pamela Navarrete, representando al Hospital de Los Ángeles, y después de la presentación va a haber un cóctel. La inscripción es gratuita, pero tiene que registrarse previamente, como siempre uno se registra para las reuniones mensuales. Así que los esperamos a todos, va a ser un lindo reencontrarse, poder vernos en vivo y en directo y retomar nuestra vida normal, además de ver este interesante caso que van a presentar. Así que mil gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Marce, y a toda la comisión y a la sociedad. De nada, gracias. Gracias, Marcela, y gracias, José, por estar aquí juntos. Ya, Gracias, Marcela, y a todos los que estuvieron escuchándonos. Sí, un gusto. Chao. Muy bien, chao, chao. Chao, chao, chao.